Con nosotros el reverendo William Soto Santiago. Muy buenas noches, amables amigos y hermanos presentes y radioyentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes para compartir unos momentos de compañerismo alrededor del importante tema, el primogénito de Dios, para lo cual quiero leer en el libro del Éxodo, capítulo 4, versos 22 al 23, donde dice: dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí que yo voy a matar tu hijo, tu primogénito. Nuestro tema es el primogénito de Dios. Pueden tomar asiento los aquí presentes. En este tema, los primogénitos de Dios, podemos ver que Dios tiene sus hijos primogénitos, y ahora todo ha sido representado en Jacob, el cual luchó por la primogenitura desde que estaba en el vientre de su madre Rebeca, y allí en el vientre también estaba Esaú. Él luchó por nacer primero y tener así la primogenitura, pero su hermano nació primero, pero Jacob continuó luchando por esa bendición de la primogenitura y le compró en una ocasión la primogenitura a su hermano Esaú por un plato de lentejas. Y luego, cuando Isaac fue a echar la bendición de la primogenitura, cuando ya Isaac estaba ciego y anciano y ya le faltaba poco para morir, quería bendecir a sus hijos y tenía que comenzar con el primogénito para echar la bendición de la primogenitura sobre él, porque la bendición de la primogenitura tiene una doble porción. Y ahora encontramos que en cuanto a heredad tiene una doble porción, y las bendiciones del cielo y de la tierra, las bendiciones de Dios, porque la bendición de la primogenitura que estuvo en Abraham pasó a Isaac, y de Isaac pasaría a Jacob. Delante de Dios, vean ustedes, la bendición de la primogenitura le pertenecía a Jacob. La escritura dice, Dios dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y aún hablando Dios acerca de estos niños que estaban en el vientre de Rebeca, dice Dios acerca de estos niños que estaban en el vientre de Rebeca, hijos de Isaac, dice en el capítulo 25 y versos 19 en adelante: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Aquí podemos ver que el mayor, que era Esaú, serviría al menor, que era Jacob. Y ahora, para que eso se materialice, tenía que Esaú nacer primero,
y Jacob nacer después. Pero delante de Dios la bendición estaba ¿para quién? Para el menor. Y ahora vean ustedes cómo todo se movió para que luego Jacob comprara la primogenitura y luego más adelante fuera su padre el cual iba a echar la bendición de la primogenitura y cayera esa bendición de la primogenitura siendo hablada, cayera sobre ¿quién? Sobre Jacob. Y luego Jacob se fue a Padán Aram huyendo de su hermano que dijo que iba a matar a Jacob porque él había ido a su padre y había obtenido la bendición de la primogenitura y su padre dijo, yo le bendije y será bendito. ¿Y por qué un hombre como Isaac, el cual estaba ciego, echando esa bendición de la primogenitura, se materializaría en él, en Jacob, esa bendición de la primogenitura? Porque era un profeta y estaba hablando la palabra de Dios, la cual estaba en su boca, y estaba hablando esa bendición de la primogenitura sobre Jacob, la cual tenía que materializarse. Porque Dios coloca su palabra en la boca de sus profetas, y cuando Dios va a bendecir a una persona o a un pueblo, tenemos siempre en la historia bíblica que Dios ha enviado un profeta para cada edad y para cada generación y para cada dispensación, el cual ha hablado esas bendiciones, pues Dios las ha colocado en su corazón y en su boca para el pueblo y para naciones y para ciudades y para individuos también. Y ahora en cuanto a la bendición de la primogenitura, vean ustedes, había pasado de Abraham a Isaac, y de Isaac pasaría a Jacob, siendo hablada esa bendición de la primogenitura sobre Jacob. Y luego Jacob tenía que luchar en su vida y tendría una vida difícil, pero la bendición de la primogenitura ya él la tenía y tenía que luchar para que se materializara en su vida esa bendición de la primogenitura. Ahora, ¿qué fue lo que logró Jacob al recibir la bendición de la primogenitura siendo hablada por su padre Isaac? Vean algunas de las cosas que él obtuvo. De acuerdo a la promesa de la primogenitura, tiene una bendición doble. Por lo tanto, tiene bendición terrenal y bendición celestial. Y ahora también tiene una bendición en cuanto a herencia, una bendición doble. Y ahora es Jacob el heredero de su padre Isaac. Y ahora, con esa bendición de la primogenitura, tiene todas las bendiciones que estaban en Jacob, en Isaac, pasando a Jacob. Y luego vean ustedes el ángel que acompañaba a Abraham y que luego acompañaba a Isaac, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, ahora estaría acompañando a Jacob, el cual había obtenido la bendición de la primogenitura. Y ahora, ¿qué ganó Jacob y qué perdió Esaú? Conforme a la promesa divina, el Mesías vendría por medio de aquel que tendría la bendición de la primogenitura. Y por consiguiente, por medio de la descendencia de ese que tendría la bendición de la primogenitura, vendría la nación de Dios. Y por eso la nación hebrea, la nación descendiente de Jacob, es como pueblo, como nación, la nación primogénita de Dios. Por eso dice Jacob, es mi primogénito, es mi hijo, mi primogénito. Y ahora Jacob, como individuo, recibió esa bendición, y ahora sus descendientes que estaban en Egipto, esclavos allí, de ellos Dios dice, Jacob, o sea Israel, es mi hijo, mi primogénito. Por lo tanto, él iba a libertar a su hijo primogénito como nación, y luego los llevaría a la monte Sinaí para establecer el pacto con ellos allí, y allí colocarlos como una nación libre y soberana, una nación con sus propias leyes, las cuales les dio Dios por medio del profeta Moisés. Allí los constituyó en una nación, y luego iban rumbo a la tierra prometida para heredar la tierra prometida como el primogénito de Dios. Por eso dice, de Egipto llamé a mi hijo, a mi primogénito, o sea, a Jacob. Y esto mismo que sucedió con Jacob se cumple
en toda persona que es un hijo o una hija de Dios, un primogénito de Dios. Por eso es que vean ustedes, sobre Jacob vino esa bendición tan grande, a tal grado que ahora el Mesías que vendría tenía que nacer en medio de la nación hebrea por medio de una mujer, de una virgen hebrea. Y la promesa hecha en Génesis capítulo 13, verso 15, que la simiente de la mujer heriría en la cabeza a la serpiente y habría enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, y entre la serpiente y la mujer. Ahora vean, la simiente de la mujer es Cristo, y dice en Génesis capítulo 3, verso 15, de la siguiente manera. Vamos a ver, cuando Dios llamó a juicio al ser humano en el huerto de Edén luego de su caída, y también llamó a juicio a la serpiente, dijo en el capítulo 13, verso 14 al 15 del Génesis, dice: Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Antes la serpiente no era un reptil, sino que era el animal más parecido al hombre, el eslabón perdido que la ciencia busca entre el chimpancé y el hombre. Y ahora encontramos que la serpiente, siendo el animal más parecido al ser humano, hablaba y razonaba, y fue la serpiente la que engañó a Eva y la hizo comer. Y por eso es que luego Eva tuvo un hijo tan malo llamado Caín, que mató a su hermano Abel. Ahora vean lo que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y ahora vean ustedes esta profecía dada aquí en el Génesis. Encontramos que se cumplió cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario y fue herido en el calcañar, o sea, en los talones, allí en la crucifixión, cuando colocaron aquellos clavos sobre el calcañar o los talones del Señor, y también sobre sus manos. Y luego hirieron a Cristo por el costado y salió agua y sangre de su costado. Allí se estaba cumpliendo la herida que aquí dice la Escritura, que la serpiente, por medio de su simiente, heriría a la simiente de la mujer, y la simiente de la mujer sería el Cristo, el Mesías, el cual vendría por medio de una mujer virgen, la cual fue la Virgen María. Ahora dice también que la simiente de la mujer, que es Cristo, herirá a la serpiente, al diablo, en la cabeza. Y esa es la victoria de Cristo contra el diablo. Él obtuvo la victoria en contra del diablo y resucitó victorioso, y le quitó el aguijón de la muerte al diablo, despojó al diablo de su poder. Y ahora Cristo dice que tiene las llaves del infierno y de la muerte. Por eso salió del infierno, la quinta dimensión, donde Cristo tuvo que ir cuando murió por nosotros, pues llevó Él todos nuestros pecados, tomó nuestros pecados y se hizo pecado por nosotros, y murió como un pecador al tener nuestros pecados. Y por consiguiente, a causa de que la paga del pecado es la muerte, tuvo que morir, se hizo mortal así, y tuvo que ir al infierno, donde van todos a causa del pecado y de la muerte. Ahora en el capítulo 3 de Primera de Pedro, versos 18 al 20,
dice San Pedro, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ahora vean, cuando Jesucristo murió, fue al infierno, que es la quinta dimensión, donde estaban encarcelados todos esos espíritus de las personas que fueron desobedientes en el tiempo de Noé, que no entendieron, que no conocieron que Dios estaba manifestado en el profeta Noé, y que el profeta Noé era el que tenía la palabra de Dios para aquel tiempo, toda la revelación de Dios de las cosas que iban a suceder en aquel tiempo, y por eso estaba dando a conocer que vendría un diluvio sobre la raza humana y destruiría la raza humana. Pero las personas antediluvianas no comprendieron esas cosas porque no escucharon la voz de Dios en la boca del profeta Noé. Y vino el diluvio y se los llevó a todos, dice nuestro amado Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 24, y hace referencia a los días de Noé, para, en esa referencia que hace, decir que así como fue en los días de Noé, será en la venida del Hijo del Hombre, será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará, se revelará. En San Mateo capítulo 24, versos 37 en adelante, dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Vean cómo nos dice Cristo que será la venida del Hijo del Hombre, será en días como los días del profeta Noé, que la gente no entendió. ¿Qué no entendió? No entendió el programa divino correspondiente que el tiempo el cual el profeta Noé estaba dando a conocer. Y ahora, para este tiempo final en el cual nosotros vivimos, el cual es el tiempo final o día postrero, vendrá una destrucción sobre la raza humana, pero no será de lluvia, no será de agua, no será un diluvio de agua, sino que será un diluvio de fuego atómico, porque ya no será más una destrucción con agua, pues Dios hizo un pacto con la tierra y con los animales y con el ser humano, que no destruirá más la tierra y los habitantes de la tierra con un diluvio de agua. Por lo tanto, tiene que ser con un diluvio de fuego, tiene que ser con fuego atómico. Ya ese fuego atómico está almacenado en bombas nucleares que tienen diferentes naciones, las cuales poseen el poder nuclear o poder atómico, y tienen tantas bombas que son nubes de bombas, nubes de fuego atómico, para ser desatado en el día de venganza del Dios nuestro, del cual nos habla el profeta Malaquías en el capítulo 4, verso 1 en adelante, donde dice: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, o sea, los quemará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Ese día de venganza del Dios nuestro, ese día ardiente como un horno, es un tiempo paralelo al tiempo de Noé, donde Dios derramó sobre la tierra un diluvio de agua y destruyó la raza humana y los animales también.
pero escaparon de ese juicio del diluvio los que escucharon al profeta Noé y entraron con él al arca, incluyendo seres humanos, o sea, la esposa de Noé, los hijos de Noé y las esposas de los hijos de Noé, y los animales y aves y reptiles que entraron con Noé al arca, los cuales escaparon del juicio divino y pudieron sobrevivir para pasar a una nueva generación que comenzó con Noé y su familia. Ahora, para el tiempo final en el cual nosotros vivimos, estamos viviendo en un tiempo paralelo al tiempo de Noé. Pero ahora el juicio divino que caerá sobre la raza humana no será de agua, sino de fuego atómico. Por eso dice que será un día ardiente como un horno. Y un día ardiente como un horno nos habla de fuego atómico cayendo sobre la raza humana. El profeta Zacarías también en el capítulo 14, verso 12 nos dice: y esta es la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas de sus ojos, y la lengua se deshacerá en su boca. Ahora, ¿qué es eso? Pues radioactividad destruyendo los cuerpos humanos. Y esto será una guerra atómica, en donde se va a desatar el poder atómico que está almacenado. Y muchas naciones serán destruidas por ese poder atómico, como sucedió con el diluvio que destruyó muchas naciones, o las naciones que estaban sobre el planeta Tierra. Y la única forma de escapar de ese juicio del diluvio era entrando con Noé al arca en el tiempo señalado por Dios. No fuera de tiempo, sino en el tiempo señalado por Dios. Y cuando Dios le dijo a Noé: entra al arca, porque dentro de 7 días yo traeré un diluvio sobre la tierra. Ese era el momento para entrar con Noé al arca, pero no entraron con él los habitantes de aquella ciudad donde él vivía, y menos los que vivieron en otras naciones. Y vino el diluvio y se los llevó a todos, dice Jesucristo. ¿Por qué? Porque no conocieron. Las personas que tuvieron conocimiento del programa divino y lo que iba a suceder en aquellos días, estaban escuchando a Noé y entraron con él al arca. Solamente 8 personas contando a Noé. Así es que podemos ver que cuando Dios dice que va a traer una destrucción sobre la tierra, no hay excusas para la gente decir: yo no voy a morir, o yo no voy a escuchar la voz de Dios, o Dios no va a destruir la tierra o a la raza humana, porque Dios es amor. Pero también tiene que continuar leyendo donde dice: y es fuego consumidor. Y donde dice que es fuego consumidor, cuando él dice que va a traer fuego y va a quemar a los seres humanos, ya eso es una palabra divina, y él lo cumplirá. Y eso es para el día ardiente como un horno, y eso es para la gran tribulación, que consta de 3 años y medio, en donde el juicio divino caerá sobre la raza humana. Y habrá también terremotos, maremotos, y todas estas cosas estarán sucediendo, porque con esas explosiones atómicas el planeta Tierra completo va a ser removido, conmovido, pero todo eso luego obrará para bien. ¿Por qué? Porque con los volcanes echando lava volcánica y ceniza volcánica se va a renovar la tierra. Y con los volcanes, vean ustedes, se va a fertilizar la tierra, y luego, durante el reino milenial de Cristo, la tierra, a causa de las explosiones nucleares, bajo esa guerra atómica que vendrá, se enderezará, porque ella está inclinada unos 10 grados,
Y eso es lo que causa esas temporadas de frío fuerte en ciertas épocas en el invierno y de calor fuerte en el tiempo de verano. Pero durante la gran tribulación, que es el tiempo del día de venganza del Dios nuestro, donde el juicio divino caerá sobre la tierra se va a enderezar y luego será un paraíso de Dios para los que vivirán en el planeta Tierra. O sea que habrá sobrevivientes para entrar a ese glorioso reino milenial de Cristo. Por eso es que yo oro por la América Latina y el Caribe y todos sus habitantes, para que Dios le dé la oportunidad a los latinoamericanos y caribeños de entrar al glorioso reino milenial de nuestro amado Señor Jesucristo. Y por cuanto en la América Latina y el Caribe es que se está llevando a cabo el programa divino correspondiente a este tiempo final, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, y en donde Dios está llamando y juntando a sus escogidos con gran voz de trompeta, y está así completando el número de su cuerpo místico de creyentes, o sea, de su iglesia, porque está llamando y juntando a sus escogidos latinoamericanos y caribeños, con los cuales completará su iglesia. Por esa causa, la misericordia de Dios está extendida sobre los latinoamericanos y caribeños, y el pacto de Dios consigo mismo y con su iglesia está sobre los latinoamericanos y caribeños, con la manifestación de los 7 colores del arco iris que está alrededor del trono de Dios en el cielo. En Apocalipsis capítulo 5 y capítulo 4 nos habla del trono de Dios, y leemos en el capítulo 4, verso 1 en adelante, donde dice: después de esto miré, dice San Juan, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado en el trono era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Aquí podemos ver el arco iris alrededor del trono con un aspecto a la esmeralda, o sea, verdoso, y ahí está ese arco iris con esos 7 colores del arco iris, en donde nos muestra y sobresale el verde, porque el verde significa vida, y ahí podemos ver que ese arco iris que está alrededor del trono, durante las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, de esos colores del arco iris que están allí, se estuvo manifestando un color en cada etapa de la iglesia de Jesucristo. Y por consiguiente, en el territorio donde se cumplió cada etapa de la iglesia, cada edad, estuvo un color del arco iris manifestado, pero no el círculo completo, sino medio círculo, que es un arco, y solamente un color. Y así, de edad en edad, Cristo en Espíritu Santo, manifestando un color del arco iris de su pacto, estuvo confirmando su pacto a la simiente celestial de Abraham, o sea, a los primogénitos de Dios, escritos en el cielo desde antes de la fundación del mundo. En Hebreos capítulo 12, versos 22 al 23, dice San Pablo: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos
en los cielos. A Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ahora vean cómo Dios nos dice por medio de San Pablo que nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Esos son los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora vean ustedes, así como el pueblo hebreo como nación es el pueblo o nación primogénita de Dios o primogénito de Dios, el cual fue libertado allá en Egipto, pues estuvo como esclavo en tierra ajena, como Dios le dijo a Abraham que estaría su simiente, pero que a los 400 años de esclavitud, Dios luego los libertaría y los llevaría a la tierra prometida, a una tierra que fluye leche y miel. Y ahora todo lo que estará sucediendo con los primogénitos de Dios escritos en el cielo, ya fue reflejado en el pueblo hebreo, siendo libertado allá en Egipto. Y para esa liberación de todos los primogénitos de Dios escritos en el cielo, así como para ser libertados los hebreos allá en Egipto, Israel, del cual Dios dice: Israel es mi hijo, mi primogénito. Vean ustedes que para esa liberación tuvo que tener un sacrificio de un cordero pascual, el cual fue sacrificado el día 14 del mes primero, o sea, del mes de Nisan o mes de Abid, y su sangre fue colocada en un lebrillo, o sea, una vasija, y con hisopo fue colocada esa sangre aplicada sobre el dintel y los postes de las puertas de las casas de los hebreos. Cada familia sacrificaba un corderito, y luego ese corderito lo asaban y se lo comían dentro de la casa durante la noche entre el día 14 y el día 15, porque todo día para el pueblo hebreo comienza en la tarde del día anterior. O sea que, por ejemplo, hoy es viernes 21 de agosto, ya desde la caída del sol, cuando ya el sol cae, comienza ya el día 22 para el pueblo hebreo, o sea que comienza el sábado. Por eso es que el pueblo hebreo comienza el viernes en la tarde, el sábado, y de ahí en adelante ya no hacen nada, sino que entran en reposo, o sea, en sábado, porque sábado significa reposo. Y luego terminan el día de reposo el sábado por la tarde a la caída del sol. O sea que siempre, cada día para el pueblo hebreo, primero comienza la noche y después viene el día. No así para los gentiles que usan el calendario gregoriano, en donde los días terminan a las 12 de la noche y comienza el otro día, ahí al terminar el día a las 12 de la noche. Ya de ahí en adelante comienza otro día. Pero para el pueblo hebreo no es así. Para el pueblo hebreo es en la tarde. Algunas veces a las 6 de la tarde, otras veces a las 5 y algo de la tarde, y otras veces un poco más tarde, o sea, a la caída del sol. Y ahora podemos ver que el cordero pascual era sacrificado el día 14 y ya el día 15 a la caída del sol era la Pascua o día de la Pascua. Por lo tanto ya no podían hacer nada y ya tenían que tener dentro de sus hogares el cordero ya asado para encerrarse en sus hogares y comer ese cordero durante esa noche, porque por la mañana saldrían libres hacia la tierra prometida. Y ahora vean cómo sucedió para el pueblo hebreo, el pueblo primogénito de Dios, hijo primogénito de Dios.
porque Israel dice, Dios es mi hijo, mi primogénito. Y Dios dice que deje ir a su hijo, le dice a Faraón. Y Faraón no quiso dejarlo ir, por lo tanto el juicio divino vino sobre el Faraón. Pero luego, con mano fuerte, luego Faraón tuvo que dejar ir al hijo de Dios, el pueblo hebreo como nación, al pueblo primogénito de Dios. Por eso tiene las bendiciones de la primogenitura como nación, y por eso el trono del Mesías, que es el trono de David, está en Jerusalén, y ahí se sentará el hijo de David, Jesucristo, como rey de reyes y señor de señores, y reinará sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Vean todas las bendiciones que obtuvo Jacob al obtener la bendición de la primogenitura, siendo hablada sobre él por el profeta Isaac, padre también de Jacob. Luego también el ángel del pacto, el ángel de Jehová, cuando Jacob, luego de estar un tiempo allá en Padán Aram, en la casa de su tío y de su abuelo y también de su tío, donde se enamoró y se casó, y también trabajó fuertemente y se hizo rico allá. Luego, cuando regresó a la tierra de Israel, todavía Isaac estaba vivo y Esaú estaba todavía bravo con Jacob, pero ya viene Jacob rico y con esposa y también con hijos, y el ángel del pacto se encontró con Jacob, o Jacob con él. Jacob venía muy temeroso porque sabía que su hermano también era rico y tenía mucha gente, y lo estaba esperando con un ejército de unos 400 o 500 personas bien armadas. Y ahora Jacob se encuentra con el ángel del pacto y se agarra bien del ángel del pacto, de ese hombre, de ese varón de la sexta dimensión. Toda la noche luchó con él, y ya por la mañana, cuando rayaba el alba, el varón, el ángel de Jehová le dice, suéltame, tengo que irme. Y Jacob le dice, yo no te soltaré hasta que no me bendigas. El ángel del pacto, el ángel de Jehová, que es el mismo Jesucristo en su cuerpo teofánico, pues Jesucristo dijo, antes que Abraham fuera, yo soy. Había dicho, Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Ese ángel del pacto o ángel de Jehová se hizo carne y habitó entre el pueblo hebreo y fue llamado Jesús, estando en un cuerpo de carne. Ese mismo ángel del pacto. Y ahora fue el verbo que era con Dios y era Dios, el ángel del pacto, el cual se hizo carne y habitó en medio del pueblo hebreo y llevó a cabo su obra de redención en la cruz del Calvario. Él también es el primogénito de Dios. Por eso es que, como primogénito de Dios, toda la bendición de la primogenitura de los cielos y de la tierra le pertenece a él. Y por eso es que también dice la Escritura, hablando de Jesús, dice en el libro del Apocalipsis capítulo 3 verso 14, que Él es el principio de la creación de Dios, o sea, el primero, el primogénito de la creación de Dios, de la nueva creación, que es la iglesia del Señor Jesucristo, esa nueva raza que Dios está creando con y de seres humanos, por medio de creer en Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo, y así obtener el nuevo nacimiento y nacer por creación divina en el reino de Dios. Cristo dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo pensaba que era nacer por medio de una mujer y le dice, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede acaso el hombre, ya siendo viejo, entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Cristo le dice, de cierto te digo que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios.
Es un nuevo nacimiento no por medio de una mujer, sino por medio de Dios, por medio del Espíritu de Cristo, produciendo en la persona el nuevo nacimiento. Y así naciendo la persona en la sexta dimensión, o sea, obteniendo un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, de la dimensión del ángel de Jehová, de ese hombre, de ese varón, llamado el ángel de Jehová, que creó los cielos y la tierra. Pues ese varón, llamado el ángel de Jehová, que luchó con Jacob, es el mismo Dios en su cuerpo teofánico de la sexta dimensión, desde donde él llevó a cabo toda la creación. Pero el primero que vino, el principio de la creación de Dios, es ese ángel de Jehová, ese cuerpo teofánico de Dios de la sexta dimensión, llamado el Verbo o ángel del pacto, que se hizo carne y habitó entre los seres humanos y fue conocido por el nombre de Jesús. Ese ángel del pacto, llamado el Verbo, fue el que libertó a Jacob, o sea, al pueblo hebreo, a Israel allá en Egipto, porque él es el libertador de todos los primogénitos de Dios. Y ahora vean ustedes cómo el pueblo hebreo tuvo un cordero pascual. Y ahora todos los primogénitos de Dios necesitan tener el sacrificio del cordero pascual y su sangre tenerla aplicada en el dintel y los postes de la puerta de su corazón, de su alma. Y ese cordero pascual es nuestro amado Señor Jesucristo, del cual Juan el Bautista dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora, por medio del sacrificio de Cristo como el cordero de Dios, como fue sacrificado el cordero pascual allá en medio del pueblo hebreo allá en Egipto, para salir en el éxodo libres e ir hacia la tierra prometida, todo primogénito de Dios escrito en el cielo, todo hijo o hija de Dios, vean ustedes, tiene su nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Y Dios los ha enviado a vivir en este planeta Tierra aún luego de la caída de Adán y Eva, y por consiguiente, a causa de la caída del ser humano, la raza está en muerte a causa del pecado cometido allá en el huerto del Edén. Y los hijos de Dios, esa simiente de Dios, esas almas de Dios que vienen de Dios de la séptima dimensión, no pasan por la sexta dimensión a tomar su cuerpo teofánico para después venir a esta tierra. Adán sí pasó por esa sexta dimensión y obtuvo un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, que es un cuerpo parecido a nuestro cuerpo, pero de la sexta dimensión. La misma clase de cuerpo de Jesucristo de la sexta dimensión, con el cual le apareció a Abraham, a Isaac, a Jacob, también a Moisés, y ellos lo llamaban el ángel del pacto o ángel de Jehová. Y era un varón de otra dimensión, un hombre de otra dimensión, que fue el que creó los cielos y la tierra. Y ahora esa misma clase de cuerpo teofánico de la sexta dimensión lo tuvo Adán. Dios le creó esa clase de cuerpo y después lo trajo a esta dimensión terrenal, donde le creó un cuerpo del polvo de la tierra, un cuerpo de carne, sangre y hueso. Y ahora, desde la caída del ser humano hacia acá, encontramos que el ser humano no viene por creación divina pasando por la sexta dimensión primero para obtener su cuerpo teofánico y luego pasar a esta dimensión y obtener un cuerpo creado por Dios, y así tener a las dos conciencias juntas y ser como Adán era antes de la caída. Y por consiguiente el ser humano, al venir por medio de la unión de un hombre y de una mujer, viene en medio de una raza caída, y no viene con un espíritu teofánico de la sexta dimensión, sino que al nacer un cuerpecito por medio de un hombre y de una mujer, ahí entra el alma de ese hijo de Dios y recibe ahí un cuerpo, un espíritu también de otra dimensión,
pero no de la dimensión de Dios, sino de la quinta dimensión, un cuerpo teofánico de esa quinta dimensión, pero en la permisiva voluntad de Dios. Como también el cuerpo físico que nosotros tenemos es un cuerpo en la permisiva voluntad de Dios. Pero el cuerpo que Dios tiene predestinado para nosotros desde antes de la fundación del mundo es un cuerpo eterno, y ese es un cuerpo que nosotros tendremos en la perfecta voluntad de Dios para vivir en Él por toda la eternidad. Como también el cuerpo teofánico que obtenemos al recibir a Cristo como nuestro Salvador y nacer de nuevo, es un cuerpo teofánico de la sexta dimensión en la perfecta voluntad de Dios. Esa es la clase de cuerpo teofánico que nosotros teníamos que tomar antes de venir a la tierra, para luego venir a la tierra y tomar un cuerpo eterno, un cuerpo creado por Dios. Pero por causa de la caída, entonces no pudimos pasar por la sexta dimensión para tomar ese cuerpo teofánico igual al cuerpo teofánico de Cristo, y por consiguiente hemos venido en cuerpos mortales con un espíritu del mundo que inclina al ser humano hacia el mal siempre. Pero vean ustedes, Cristo proveyó un plan de redención para ser restaurados a la vida eterna y ser restaurados al programa original de Dios con vida eterna, y para obtener nuestro cuerpo teofánico y así pasar por la sexta dimensión, recibiendo a Cristo como nuestro Salvador, el cual murió en la cruz del Calvario y hizo provisión, proveyó ese plan de redención para ser restaurados a la vida eterna por medio de creer en Cristo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo. Pasamos a la sexta dimensión, obteniendo un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, y así obteniendo el nuevo nacimiento. Y ya teniendo ese cuerpo teofánico de la sexta dimensión, al recibir el Espíritu de Cristo, solamente nos falta recibir el cuerpo eterno y glorioso y glorificado, igual al cuerpo del Señor Jesucristo, el cual Él nos dará en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio, en este tiempo en el cual nosotros vivimos. Si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, ya estamos en el séptimo milenio, que es el día postrero delante de Dios. Y si no le añadimos al calendario, pues solamente faltan 2 años y medio para terminar el sexto milenio y comenzar el séptimo milenio, que sería el año 2001. Ahora, vean ustedes, es para el día postrero, que es el séptimo milenio, que Cristo dijo en San Juan, capítulo 6, que Él llevará a cabo la resurrección de los creyentes en Él que han partido. Vean cómo Él dice aquí, en el capítulo 6, verso 39 al 40, dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Cuándo Él dice? En el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Para cuándo Cristo dice que llevará a cabo la resurrección de los que han creído en Él y han partido? Dice que será para el día postrero, y el día postrero es el séptimo milenio, y es el último de los días postreros, porque los días postreros delante de Dios son el quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio para nosotros acá en la tierra, porque un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Dice segunda de Pedro capítulo 3 verso 8, y el Salmo 90 verso 4. Este salmo es del profeta Moisés. Y ahora vean ustedes cómo para el día postrero todos los primogénitos de Dios escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero, los cuales son los miembros del cuerpo místico de Cristo, los miembros de la iglesia de Jesucristo, que han recibido a Cristo como su Salvador y han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han recibido su Espíritu Santo y han muerto sus cuerpos físicos, serán resucitados en el día postrero delante de Dios, que es el séptimo milenio para los seres humanos, en el cual ya estamos, si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene. Ahora, ¿en qué año del día postrero del séptimo milenio será la resurrección? No sabemos, pero en alguno de los años del séptimo milenio del día postrero ocurrirá
la resurrección de los muertos en Cristo. ¿Y cuándo será? Cuando se haya completado el número de los escogidos de Dios en el cuerpo místico de Cristo, para luego de los muertos en Cristo resucitar. Nosotros los que vivimos, ser transformados. Por eso es que Cristo dice en San Mateo 24, verso 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Los escogidos de Dios, los primogénitos de Dios escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero para el tiempo final, serán llamados y juntados con la gran voz de trompeta por medio del ministerio de los ángeles del Hijo del Hombre. El ministerio de los ángeles del Hijo del Hombre es el ministerio de los dos olivos, el ministerio de Moisés y Elías, siendo manifestados estos ministerios en el ángel del Señor Jesucristo enviado para dar testimonio de estas cosas que deben suceder pronto. Por eso Jesús dice en Apocalipsis 22, verso 16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Este ángel mensajero de Jesucristo, este profeta mensajero de Jesucristo es el profeta de la séptima dispensación, de la dispensación del reino, que en el día postrero, en el séptimo milenio, estaría dando testimonio de todas estas cosas. Estaría predicando el mensaje del evangelio del reino, que es la trompeta final o gran voz de trompeta que gira alrededor de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Ese mensaje del evangelio del reino es el que revela el misterio de la segunda venida de Cristo, y así nos da esa revelación y nos da la fe para ser transformados y trasladados a la casa de nuestro Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Ahora podemos ver que también San Pablo habla de esa trompeta final o gran voz de trompeta, y cuando nos dice que todos seremos transformados en Primera de Corintios capítulo 15, nos enseña que será a la final trompeta. Dice en 1 Corintios capítulo 15, versos 49 al 54, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. O sea que seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea que no podemos continuar viviendo eternamente en este cuerpo de carne, porque es mortal, corruptible y temporal. Y no podemos heredar el reino de Dios estando en estos cuerpos. Tenemos que tener un nuevo cuerpo, un cuerpo eterno y glorificado como el de nuestro amado Señor Jesucristo, para ir al glorioso reino milenial con Cristo y reinar con Cristo por 1000 años y luego por toda la eternidad. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. ¿Y ahora cuándo será? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Será cuándo? A la final trompeta. Esa final trompeta es la trompeta de Dios o gran voz de trompeta, con la cual el Hijo del Hombre envía a sus ángeles para llamar y juntar a todos sus escogidos. Esa es la gran voz de trompeta del evangelio del reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Y esa trompeta sonando en el día postrero revela el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, viniendo en el día postrero a su iglesia primeramente y después al pueblo hebreo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Cuándo vendrá la resurrección para los muertos en Cristo y transformación para nosotros? Cuando esa trompeta final, o gran voz de trompeta del evangelio del reino, esté sonando y dé todo su mensaje y se complete el número de los escogidos de Dios. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que vivimos seremos transformados y todos estaremos en cuerpos eternos, incorruptibles y glorificados, iguales al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Esa es una promesa para los primogénitos de Dios, escritos en el cielo desde antes de la fundación del mundo. Ahora, como Dios libertó al pueblo hebreo allá en Egipto,
teniendo el pueblo hebreo el sacrificio de un cordero pascual y su sangre aplicada, y estar ellos comiendo ese cordero en sus casas. Así los primogénitos de Dios han estado en la casa de Dios, que es la iglesia de Jesucristo, de edad en edad, comiéndose la carne del Hijo del Hombre, pues Cristo dijo: el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí. Y comiéndonos su palabra, su mensaje, nos estamos comiendo a Cristo, y recibiendo su Espíritu Santo estamos tomando su sangre, bebiendo su sangre, porque hemos creído en su sacrificio en la cruz del Calvario, y hemos lavado nuestros pecados en la sangre de Cristo, y hemos tomado su Espíritu Santo, hemos recibido su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es la vida de la sangre. Y al recibir el Espíritu Santo tenemos la sangre aplicada en nuestra alma, en nuestro corazón, en la puerta de nuestra alma, de nuestro corazón, en los postes y dintel de la puerta de nuestro corazón, para así que la muerte espiritual no entre a nuestra alma y no mate nuestra alma, sino que viva eternamente por medio de Jesucristo, el Cordero de Dios. Vean cómo la misma forma, el mismo plano divino de redención para el pueblo hebreo es el que usa para redimir a todos sus escogidos, sus primogénitos, escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Y ahora, así como Dios llamó de Egipto a Israel, su hijo primogénito, y también como llamó Jesús de Egipto, porque el ángel o arcángel Gabriel, estando José y María en Belén de Judea, con el niño Jesús, el cual tenía cerca de 2 años de edad, cuando los magos llegaron a él. Luego, durante la noche, el arcángel Gabriel se reveló en sueños a los magos, a los reyes, y les dijo que se regresaran a su tierra por otro camino y no regresaran al rey Herodes, para darle a conocer dónde estaba el niño. Y luego también le apareció el arcángel Gabriel en sueños a José y le dijo: ahora Herodes buscará al niño para matarlo, por tanto vete a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga. Y se levantó esa noche José y tomó a el niño Jesús y a María, y se fueron a Egipto y vivieron allá una temporada. De seguro aprendió también el idioma egipcio, sí, estuvo allí mucho tiempo. Y luego, cuando murió el rey Herodes, el arcángel Gabriel le apareció nuevamente a José en sueños y le dijo que se regresara a su tierra, a la tierra de Israel, porque ya habían muerto los que buscaban la muerte del niño, que buscaban matar al niño. Y se regresó, pero no se fue a Belén de Judea de nuevo, sino que se fue a Nazaret, porque en Nazaret José tenía su negocio de carpintería, y allá en Nazaret, aunque ellos no eran de Galilea, ellos no eran de Nazaret, sino que eran de Belén de Judea, descendientes del rey David, tanto José como María, y por eso tenía que nacer Jesús en Belén de Judea como un príncipe descendiente del rey David. Ahora regresa José y María a Nazaret, donde se habían ido a vivir sus familiares, y por lo tanto ellos también vivían allí en Nazaret. Y allá se fue José y María con el niño Jesús, y allá se crió, pasó la etapa de niño y de jovencito, y luego llegó a la etapa de adulto también allá en Nazaret, y fue un carpintero allá de Nazaret, porque siguió el oficio de José, su padre de crianza, y era conocido como Jesús el carpintero de Nazaret. Pero era nada menos que el Verbo, el ángel del Jehová, el ángel del pacto, hecho carne, hecho hombre en medio del pueblo hebreo, como Cordero de Dios, para llevar a cabo la obra de redención para todos los hijos e hijas de Dios. Pero vean, siendo el primogénito de Dios, Jesucristo, se cumplió también en él: de Egipto llamé a mi hijo,
porque él estuvo en Egipto y de allá fue llamado para venir a la tierra de Israel, que es la tierra prometida. Y ahora vean ustedes, todos los primogénitos de Dios también son llamados de Egipto. Egipto representa el mundo, y por eso es que los hijos de Dios son llamados del mundo por medio de la predicación del Evangelio, y escuchan la voz de Cristo, la voz del ángel del pacto en la predicación del Evangelio, y reciben a Cristo como su Salvador, y son libertados en el segundo éxodo por medio de la obra redentora de Cristo, y obtienen así su cuerpo teofánico al recibir el Espíritu Santo, y para el día postrero entran al tercer éxodo para recibir el cuerpo físico y eterno que Él ha prometido para todos nosotros. Esta es una promesa para todos los primogénitos de Dios, escritos en el cielo desde antes de la fundación del mundo. Y ahora hemos visto la bendición tan grande que hay para los primogénitos de Dios. Ahora vamos a ver una cosa muy importante aquí, tanto de Jesús como también de todos los escogidos de Dios que viven en este tiempo. Miren, en el Salmo 89, verso 27, Dios, hablando del primogénito, dice: le pondré por primogénito el más excelso. Habla esto del Mesías, y también es aplicado a todo primogénito de Dios. También nos dice Colosenses capítulo 1, verso 15, San Pablo hablando, dice que Él es la imagen del Dios invisible, la imagen de Dios, el primogénito de toda la creación. O sea que el primero de toda la creación es ¿quién? Jesucristo. Él es el primogénito de Dios. ¿Y de dónde salió? De Dios. Su cuerpo teofánico salió de Dios, y su cuerpo físico salió de Dios. Fue creado en el vientre de María, Dios creando una célula de vida, la cual se multiplicó célula sobre célula y formó el cuerpo de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. En Hebreos capítulo 1, San Pablo dice en el verso del verso 1 al 3, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién es el heredero de todo? Jesucristo, el primogénito de Dios. Y los primogénitos escritos en el cielo son herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. También de eso nos habla San Pablo en su carta a los Romanos capítulo 8, verso 14 al 34. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora podemos ver que es el primogénito el que se sienta a la diestra de Dios en el cielo, el cual recibe todo poder en el cielo y la tierra, y recibe un nombre nuevo cuando se sienta a la diestra de Dios en el cielo, del cual Cristo nos habla en Apocalipsis capítulo 3, verso 12, donde dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Apocalipsis capítulo 3, verso 12.
Y en su segunda venida, como la piedra no cortada de manos que vio el profeta Daniel y le interpretó al rey Nabucodonosor en el sueño que tuvo Nabucodonosor, cuando le interpretó ese sueño a Nabucodonosor, esa piedra no cortada de manos, que es la segunda venida de Cristo, el cual en su primera venida de Cristo también era esa piedra, la piedra que los edificadores desecharon, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahora, para su segunda venida, vean ustedes, tiene un nombre nuevo. En su primera venida fue conocida esa piedra no cortada de manos con el nombre de Jesús. Pero para su segunda venida, vean ustedes, él dice que tiene un nombre nuevo, y mi nombre nuevo. Y en Apocalipsis capítulo 2, verso 17 dice: al que venciere, yo le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esa venida de esa piedrecita blanca es la segunda venida de Cristo, la cual será recibida por el vencedor que estará viviendo en este planeta Tierra, en este día postrero, en la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, o sea, en la venida de la piedra no cortada de manos. Esa piedra, la segunda venida de Cristo, será recibida por el vencedor en el día postrero, por el profeta mensajero del día postrero del séptimo milenio, de la dispensación del reino y de la edad de la piedra angular, que es el único que estará como mensajero y como último profeta de Dios en este planeta Tierra, en el tiempo de la segunda venida de Cristo, en el tiempo de la venida de la piedra no cortada de manos, en el tiempo de la venida de esa piedrecita blanca con ese nombre nuevo, que es el nombre eterno de Dios, y nombre de la ciudad de nuestro Dios, la Nueva Jerusalén, y nombre nuevo del Señor Jesucristo. Por eso es que encontramos a través de la historia bíblica un hilo de pensamiento acerca de un nombre nuevo. Vean, a Abraham Dios le cambió el nombre de Abraham por Abraham, y a Sarai por Sara, y luego pudieron tener el hijo prometido que fue Isaac. Luego también a Jacob, Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel, y entonces fue un vencedor. El ángel del pacto, el ángel de Jehová le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Obtuvo la victoria, era un vencedor, y al vencer recibió un cambio de nombre. Jacob, de Jacob a Israel. Jacob significa suplantador, e Israel significa príncipe con Dios, un príncipe con poder con Dios. Y ahora también encontramos que Jesús le cambió el nombre a Simón por Pedro, cuando Pedro obtuvo la revelación de quién era Jesús. Y a Saulo de Tarso, cuando recibió la revelación de Jesucristo y supo quién era Jesucristo, Dios le cambió el nombre de Saulo a Pablo. Siempre luego de una victoria se obtuvo un cambio de nombre, un nuevo nombre. Y ahora Cristo promete un nombre nuevo para el vencedor y para la iglesia vencedora en el día postrero, que será la iglesia del Señor Jesucristo en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Ahora, esos son los primogénitos de Dios que estarán viviendo en este tiempo final y serán transformados. Y los que han vivido en las edades pasadas y han muerto físicamente serán resucitados en cuerpos eternos. Ahora, en Jacob como nación, vean ustedes cómo Jacob, el hijo primogénito de Dios como nación, se reflejó todo lo que Dios haría con sus hijos primogénitos del cielo.
Vean cómo salió Jacob al tener un sacrificio de un cordero pascual y su sangre aplicada, y vean cómo ha salido el Israel celestial, los primogénitos de Dios del cielo, por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y su sangre aplicada en nuestra alma, en nuestro corazón, por medio del Espíritu Santo, y así obteniendo el nuevo nacimiento. Y llegaremos a la tierra prometida del nuevo cuerpo y a la tierra prometida del glorioso reino milenial de Cristo, y reinaremos con Cristo por 1000 años y luego por toda la eternidad. Ahora, lo que Dios hará con el Israel celestial, que es su iglesia, compuesta por los primogénitos de Dios escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, se reflejó en el pueblo hebreo, en Israel. Y ahora vean cómo en el Éxodo capítulo 19, verso 5, o verso 3 en adelante, 3 al 6 dice: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, o sea, desde el monte Sinaí, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora bien, ahora pues, diréis, perdón, ahora pues, diréis, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y Moisés llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y en Números capítulo 3, verso 12 y 13 nos dice Dios, por medio del profeta Moisés, algo muy importante que no debemos dejar pasar por alto con relación a todos los primogénitos de Dios. Por cuanto el día en que vino el juicio divino sobre todos los primogénitos en Egipto, excepto sobre aquellos que tenían la sangre aplicada del Cordero Pascual sobre el dintel y los postes de sus puertas, sobre ellos no vino el juicio divino, no vino la muerte sobre los primogénitos que estaban allí dentro, pero vino sobre todos los primogénitos en Egipto. Ellos no tenían el Cordero Pascual, ellos no tenían la sangre aplicada en sus casas, como el mundo tampoco tiene la sangre aplicada en sus corazones. Y ahora, ven ustedes, Dios dice que todo primogénito que abre matriz es de Él. Todo primogénito es mío. Y ahora, todos los primogénitos de Dios escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, ¿de quién son? De Dios. Por eso el sacrificio del Cordero de Dios, así como fue el sacrificio del Cordero Pascual allá en favor de los primogénitos, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es en favor de los primogénitos de Dios escritos en el cielo desde antes de la fundación del mundo. Y ahora, miren lo que dice Números capítulo 3, verso 12 al 13. He aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos de entre los hijos de Israel, serán pues míos los levitas, porque mío es todo primogénito. Desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos
en Israel. Así de hombres como de animales, míos serán. Yo, Jehová. Ahora vean cómo todos los primogénitos de entre los seres humanos y entre los animales de medio del pueblo hebreo, ¿de quién son? De Dios. Y ahora, en lugar de los primogénitos del pueblo hebreo que le pertenecen a Dios, Dios ha tomado a los levitas. Por lo tanto, los levitas son la representación de los primogénitos de Dios. Ha tomado a los levitas y han sido entregados a Aarón para que le sirvan a Aarón y sirvan en el templo de Dios, en los servicios del templo, en las labores del templo. Y han sido hechos sacerdotes para ministrar en el templo de Dios en medio del pueblo hebreo. Y ahora, vean ustedes, todo eso sucedió por medio del sacrificio del Cordero Pascual allá en Egipto en favor de los primogénitos del pueblo hebreo. Y ahora la representación de los primogénitos del pueblo hebreo son los levitas que ministran en el templo. Y ahora, para el nuevo templo, para el templo de Dios, ese nuevo templo, que es la iglesia del Señor Jesucristo, que en la tierra es el templo espiritual de Cristo. Veamos lo que dice aquí de los miembros de la iglesia de Jesucristo, capítulo 1, versos 5 al 6 del Apocalipsis. Dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vean, Dios, por medio de la obra redentora de Cristo, ha hecho de los primogénitos escritos en el cielo reyes y sacerdotes. Y ahora los reyes y sacerdotes para ministrar en el templo de Dios son los primogénitos de Dios, así como los primogénitos de Dios representados en los levitas eran los que ministraban en el templo de Dios, porque los levitas fueron colocados en lugar de los primogénitos del pueblo hebreo. Y ahora leemos en el capítulo 5 del Apocalipsis algo más con relación a estos reyes y sacerdotes, y dice el capítulo 5, versos 8 en adelante del Apocalipsis: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ahora vean quiénes son los reyes y los sacerdotes que reinarán con Cristo sobre la tierra durante el reino milenial y luego por toda la eternidad. Ya no serán los levitas del pueblo hebreo, sino que serán los primogénitos de Dios escritos en el cielo desde antes de la fundación del mundo, los cuales fueron representados en los primogénitos del pueblo hebreo que le pertenecen a Dios y que fueron sustituidos por los levitas, porque los levitas representan a todos los primogénitos del pueblo hebreo y representan también a los primogénitos de Dios escritos en el cielo, o sea, representan
a los miembros de la iglesia de Jesucristo, que son los primogénitos de Dios, escritos en el cielo desde antes de la fundación del mundo, redimidos por Jesucristo, el primogénito de Dios, nuestro hermano mayor. Y ahora vean cómo dice que nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, porque nos ha redimido ¿con qué? Con su sangre, como en Egipto, por medio de la sangre del Cordero Pascual aplicada en el dintel y los postes de las casas de los hebreos, fueron redimidos los primogénitos que allí estaban y no murieron. Sin embargo, los egipcios en sus casas tuvieron la muerte de sus primogénitos, comenzando desde el primogénito del rey, desde el hijo del rey hasta el hijo del esclavo y también de los presos. Ahora podemos ver cómo todo eso es tipo y figura de lo que se estaría cumpliendo. La muerte está suelta sobre el planeta Tierra y han estado siendo heridos los seres humanos con muerte espiritual. Y son millones los que han perdido el derecho a la vida eterna. Pero los primogénitos de Dios, escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, han recibido a Cristo como su Salvador en el tiempo que les tocó vivir y han aplicado su sangre a la puerta y dintel y postes de su alma, y por consiguiente han recibido el Espíritu de Cristo y lo tienen ahí en su alma, tienen la señal aplicada. Por lo tanto, la muerte espiritual no ha podido entrar a esas almas, no ha podido matar esas almas, por lo tanto tienen el derecho a vivir eternamente. Por eso es que serán resucitados los santos que han dormido, que han muerto físicamente, porque han tenido la sangre del Cordero aplicada, han tenido el Espíritu de Cristo dentro de ellos y han estado comiéndose el Cordero, la carne del Cordero, han estado comiéndose su palabra en la edad que les ha tocado vivir. Y en la mañana fue que salieron libres los hebreos. Y es en la mañana de un nuevo día dispensacional y en la mañana de un nuevo milenio. Eso significa en el comienzo, pero no sabemos en qué tiempo del comienzo. Allá fue en la primera vigilia, y la primera vigilia consta de 3 horas. La cuarta vigilia, corrijo, la primera vigilia es de 9 a 12 de la noche, la segunda vigilia es de 12 a 3 de la mañana, la tercera vigilia es de 3 a 6 de la mañana y la cuarta vigilia es de 6 a 9 de la mañana. Cada vigilia tiene 3 horas. Ahora la cuarta vigilia tiene 3 horas, que son de 6 a 7 de la mañana la primera, de 7 a 8 de la mañana la segunda y de 8 a 9 de la mañana la tercera hora. Y fue en la cuarta vigilia que salió el pueblo hebreo libre, y fue también en la cuarta vigilia que el pueblo hebreo cruzó el mar Rojo, y fue en la cuarta vigilia también que Dios destruyó al faraón y a su ejército dentro del mar Rojo. Los destruyó completamente, porque Dios estaba con mano fuerte en contra del faraón y su imperio, que había esclavizado al pueblo hebreo, al pueblo primogénito de Dios. Y ahora, para el día posterior, por esa causa vendrá el juicio divino sobre la raza humana, que ha tenido esclavizada a la descendencia de Dios, a la simiente de Abraham celestial. Ha tenido esclavizada a la descendencia o simiente de Dios, a los primogénitos de Dios, escritos en el cielo desde antes de la fundación del mundo. Los han perseguido y han matado millones de hijos e hijas de Dios físicamente, pero el alma no la han podido matar. Por eso Cristo les dijo: yo les enseñaré a quién ustedes deben temer. No aquel que puede matar el cuerpo y no puede matar el alma y el espíritu, sino a Dios, que puede matar el cuerpo y el espíritu y el alma. ¿Dónde? En el infierno o lago de fuego. Ahora podemos ver este misterio de los primogénitos de Dios. Son los hijos
hija de Dios, los cuales fueron representados en los primogénitos del pueblo hebreo, los cuales también fueron representados en los levitas con el sumo sacerdote, y Moisés también era levita, era descendiente de Leví. Por lo tanto, los primogénitos de Dios están representados en los levitas. Y ahora, en Apocalipsis capítulo 20, verso 4 al 6, dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los cuales no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Ahora podemos ver el nuevo orden sacerdotal para el reino de Dios, para el glorioso reino milenial de Cristo, para el glorioso reino milenial del Mesías, para el glorioso reino de Dios que estará establecido en la tierra en el 7º milenio. Aquí tenemos los que serán sacerdotes de Dios y reyes con Cristo, y sacerdotes con Cristo. Este no es el orden de Leví, solamente el orden levítico representó este nuevo orden que estará establecido en el planeta Tierra. Este nuevo orden es el orden de Melquisedec, del cual Jesucristo es el sumo sacerdote Melquisedec, haciendo intercesión en el cielo hasta que entre hasta el último de los escogidos de Dios al cuerpo místico de Cristo. Y él también es el Rey de reyes y Señor de señores. Y ahora nosotros somos de ese nuevo orden que será establecido en la tierra, del orden de Melquisedec, como reyes y como sacerdotes, porque Melquisedec le apareció a Abraham y era sacerdote del Dios Altísimo y rey de Salem, o sea, rey y sacerdote. Cristo tiene también el sacerdocio, el sumo sacerdocio, y también él tiene el reino. Y los escogidos de Dios son hijos del rey Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo y rey de Salem, rey de Jerusalén. Por lo tanto, somos sacerdotes de ese orden de Melquisedec y reyes de ese orden de Melquisedec, para reinar con Cristo 1000 años y luego por toda la eternidad en su reino milenial y por toda la eternidad, como reyes y sacerdotes del orden de ¿quién? De Melquisedec, que es el orden del ángel del pacto de nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora, esos son los primogénitos de Dios, escritos en el cielo desde antes de la fundación del mundo. Hemos visto este misterio de los primogénitos de Dios. Hemos visto que el pueblo hebreo como nación es la nación que tiene el título de pueblo primogénito de Dios. No hay otra nación como Israel. Él es el pueblo primogénito de Dios. Por eso en Jerusalén estará el trono del Mesías y estará el cuerpo ministerial de Cristo, del Mesías, que son los sacerdotes y reyes del orden de Melquisedec, con el Mesías reinando y ministrando también en el templo. Esos son los que ministrarán en el templo de Dios del cielo, desde aquí, desde la tierra, durante el reino milenial. Así como el sumo sacerdote Jesucristo ha estado ministrando por 2000 años aproximadamente en el cielo, así también todos los sacerdotes hechos
sacerdotes y reyes por Cristo, por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, al redimirnos con su sangre y hacernos sacerdotes y reyes, ahora ministraremos también durante el reino milenial en el templo que está en el cielo, estando aquí en la tierra. Porque el templo aquí en la tierra es la iglesia del Señor Jesucristo y es la representación del templo de Dios que está en el cielo. Ahora podemos ver este misterio del primogénito de Dios y ver que cada escogido de Dios, miembro del cuerpo místico de Cristo, también es un primogénito de Dios, escrito en el cielo desde antes de la fundación del mundo. Y por eso hemos pasado por la misma trayectoria del pueblo hebreo, primogénito de Dios e hijo de Dios, como nación. Y ahora nosotros, como hijos de Dios y primogénitos de Dios, hemos pasado por la misma trayectoria y llegaremos a la tierra prometida del nuevo cuerpo y llegaremos a la tierra prometida del glorioso reino milenial de nuestro amado Señor Jesucristo, el primogénito de Dios. Hemos visto quién fue y quién es como pueblo, como nación. Es el pueblo hebreo. Hemos visto quién fue también antes del pueblo hebreo como individuo. Fue Jacob, o sea, Israel. Y luego hemos visto quién es el primogénito de Dios, el principio de la creación de Dios, el cual es Jesucristo, el primero de esa nueva creación, que Él llevaría a cabo una nueva raza con vida eterna a imagen y semejanza de Jesucristo. Él es el primero, por eso Él es nuestro hermano mayor. Y así como nuestro hermano mayor, seremos todos nosotros, porque somos primogénitos de Dios escritos en el cielo desde antes de la fundación del mundo. Somos el Israel celestial. Y como el Israel celestial, somos el pueblo o nación primogénita de Dios celestial. Es la nación primogénita de Dios de los cielos y está sobre la nación hebrea, porque es el Israel celestial y por eso estará en medio del pueblo hebreo cada miembro del Israel celestial, reinando con Cristo, con el Mesías, por 1000 años y luego por toda la eternidad sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Y el pueblo hebreo tendrá una parte muy importante en ese reino y trabajará en ese reino, y el pueblo hebreo será bendecido y el territorio de Israel será bendecido grandemente. Ahora podemos ver la bendición tan grande del primogénito de Dios. Esa es la bendición para cada uno de ustedes y para mí también, y para todos los que han vivido en el pasado y los que viven en este tiempo final, que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes, amables amigos, presentes y radioyentes, dándoles testimonio de el primogénito de Dios. Si oyes hoy su voz, la voz de Cristo, no endurezcas tu corazón. Si tu nombre está en el libro de la vida del Cordero, Dios habla a tu corazón y te llama para bendecirte con la bendición de la primogenitura, porque si tienes tu nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, te pertenece la bendición de la primogenitura, la cual es traída por Cristo, y para este tiempo final es hablado de esa bendición de la primogenitura para todos ustedes y para mí también. Amables amigos presentes y radioyentes, dentro de unos segundos les estará dando teléfonos y direcciones el señor
José Benjamín Pérez, para que ustedes puedan llamar o escribir y pedir literatura completamente gratis y también conferencias grabadas en cassette o en videos, o que les lleven una conferencia grabada en video a sus hogares y lleven los equipos para que ustedes la puedan ver y puedan obtener más conocimiento en cuanto a todas estas bendiciones que Jesucristo tiene para cada uno de ustedes, como también para mí. Es muy importante conocer estas cosas que deben suceder en este tiempo, estas bendiciones que Dios tiene para todos sus hijos, para sus primogénitos en este tiempo final. No podemos perder esa bendición de la primogenitura como lo perdió Esaú. Y después se lamentó y buscó recibir esa bendición y ya era demasiado de tarde. No pueden ustedes perder esta bendición de la primogenitura. Tengan lápiz y papel listo para escribir los teléfonos y direcciones y también los lugares donde ustedes pueden asistir para ver conferencias grabadas en video, los días de la semana correspondientes y también los domingos en la mañana y en la tarde. Tenemos todavía algunos minutos. Tenemos 15 minutos todavía con ustedes, amables radio oyentes. Vamos a tener primeramente el cántico que nos muestra cómo hemos nosotros sido redimidos por Cristo. ¿Cómo hemos sido redimidos? Allá en la cruz. En la cruz fue que el Cordero de Dios murió y nos redimió. Redimió a todos los primogénitos de Dios escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Escuchemos esta historia siendo cantada allá en la cruz. Bendigo ven su amor.
siempre feliz con él seré, y siempre feliz con él seré, y siempre feliz con él seré. Hemos escuchado donde el Cordero de Dios redimió a todos los escogidos de Dios, allá en la cruz del Calvario, para que no seamos destruidos por la muerte, sino que podamos vivir eternamente con Jesucristo nuestro Salvador en su glorioso reino milenial y por toda la eternidad. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio del primogénito de Dios. Dejo inmediatamente al señor José Benjamín Pérez para continuar y darles los teléfonos y direcciones a los cuales ustedes llamarán para pedir literatura completamente gratis y también ver en videos, pedir en videos conferencias similares a esta y obtener así mayor conocimiento de todas estas bendiciones de Cristo para todos los primogénitos de Dios, todos los hijos e hijas de Dios. Que Dios les bendiga, que pasen todos muy buenas noches y con nosotros nuevamente el señor José Benjamín Pérez para darles las direcciones. Hemos escuchado